Buen día, somos el grupo número 7 del primer semestre de Medicina de la Universidad Experimental Francisco de Miranda. Mi nombre es Luis Castillo y a nuestro grupo le corresponde hablar del ciclo celular y de la división celular. Para comenzar, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el conjunto celular ordenado y secuencial de eventos que tienen lugar dentro de todas las células en general. Involucran su crecimiento y eventual reproducción en tus células hijas. Este proceso es fundamental para la existencia de los seres pluricelulares. Se inicia con la participación de una célula joven y culmina con su maduración y división celular, o sea, la creación de dos células nuevas. Se realiza de acuerdo a una serie de estímulos y respuestas bioquímicas interpretadas por el ciclo celular, las cuales garantizan la reproducción ordenada de los tejidos del cuerpo. Por eso, normalmente, las células inician su ciclo celular cuando las condiciones ambientales son propicias para ellos. Sin embargo, el ciclo no ocurre siempre de la misma manera, existiendo variaciones importantes en células eucariotas y procariotas. No obstante, ocurre en todos los seres vivos con fines semejantes y etapas similares. Las células antes de emprender el ciclo celular se denominan quiescentes. Esto quiere decir que eligen estar quietas y una vez han emprendido el ciclo pasan a llamarse proliferantes. Esto quiere decir que se multiplican con rapidez. Dicho ciclo no es lineal, sino circular, ya que las células jóvenes pueden elegir repetir el proceso originando así dos células nuevas cada una, según dicten las necesidades. Ahora bien, ¿qué es la interfase? La interfase es la fase del ciclo celular en la cual la célula pasa la mayor parte de su vida. En esta fase, la célula copia su ADN en preparación para la mitosis. La interfase es, por así decirlo, la vida diaria, o mejor dicho, la fase metabólica de la célula, en la cual la célula obtiene nutrientes y los metaboliza, crece, lee su ADN y realiza otras funciones celulares normales. Esta fase antes se llamaba la fase del reposo. Sin embargo, la interfase no describe una célula que simplemente está en reposo. Más bien, la célula está viva y se está preparando para una posterior división celular, por lo cual se le cambió el nombre. Hay tres etapas de la interfase celular. Cada fase termina cuando un punto de control celular verifica la precisión de la finalización de las etapas antes de pasar a la siguiente. Las etapas de la interfase son G1 o fase 1. En esta fase tienen lugar las actividades de la célula, como lo son la secreción, conducción, endocitosis, entre otras, comenzando a partir de la citocinesis, de la división anterior. Dicha célula resulta pequeña y posee un bajo contenido de ATP, resultante del gasto experimentado en el ciclo anterior, por lo que en este caso se produce la acumulación de ATP necesario y el incremento del tamaño celular. Este es el periodo que más variación de tiempo presenta, pudiendo durar días, meses o años. Y las células que no se dividen nuevamente, como las nerviosas o las del músculo esquelético, pasan toda su vida en este periodo, que en estos casos se denomina G0, ya que las células se retiran del ciclo celular y cesan de dividirse. Fase S o fase de síntesis o duplicación de ADN. Comienza cuando la célula adquiere el tamaño suficiente y el ATP necesario, dado que el ADN lleva la información genética de la célula. Antes de la mitosis deben generarse dos moléculas idénticas para ser repartidas entre las dos células hijas. Durante la interfase, el ADN es asociado a las histonas, constituye la cromatina, que se encuentra desarrollado en largas y delicadas hebras. El ADN es una doble hélice que se abre y es usada como molde para la reproducción de una nueva cadena, que queda unida a la original usada como molde. Por esta razón, la replicación del ADN se denomina semiconservativa. Estos ADN nuevos quedan unidos por el centrómero hasta la mitosis, recibiendo el nombre de cromátidas hermanas. G2 o fase 2 es el tiempo que transcurre entre la duplicación del ADN y el inicio de la mitosis. Dado que el proceso de síntesis consume una gran cantidad de energía, la célula entra nuevamente en un proceso de crecimiento y adquisición de ATP, y la energía adquirida durante la G2 se utiliza para el proceso de mitosis. La duración del tiempo que transcurre en la interfase y en cada etapa de la interfase es variable y depende tanto del tipo de célula como de la especie del organismo a la que pertenece. La mayoría de las células de los mamíferos adultos pasan alrededor de 24 horas en este proceso. Esto representa del 90 al 96% del tiempo total involucrado en la división celular. Bien, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre los cromosomas. Los cromosomas son estructuras en el interior de las células que contienen información genética. Cada cromosoma de nuestras células está compuesto o formado por una molécula de ADN
ARN y proteínas. Todos los cromosomas son componentes del núcleo celular y estas aparecen solo cuando las células se encuentran en división, ya sea en mitosis o en meiosis. Seguimos con lo que es la composición. Esta está compuesta por un centrómero que divide las cromátidas en dos brazos, uno largo y uno corto. Dependiendo de la ubicación del centrómero, estaríamos hablando de tres tipos: metacéntricos, submetacéntricos y acocéntricos. Bien, continuamos con lo que son las funciones. Estas nos dicen que se ocupan de transmitir la información genética contenida en el ADN de la madre a los descendientes, permitiendo así la replicación celular y, para la formación de nuevos organismos, la reposición de células viejas o dañadas. Bien, continuando con lo que es la clasificación, hablaremos de estos tres tipos. Comenzamos por el metacéntrico, que nos dice que el centrómero se encuentra a casi la mitad de la estructura, que vendría siendo acá, lo que permite la formación de dos brazos simétricos y muy similares. Que bien el ejemplo lo da hacia acá. Este es el centrómero y estos son los brazos. Continuamos con lo que son los cromosomas submetacéntricos, que nos dice que el centrómero está desplazado del centro, pero no demasiado, como aquí bien se evidencia, lo que permite la formación de brazos inexactos, asimétricos y claramente distinguibles, como lo notamos en este ejemplo. Continuamos para terminar con la clasificación de los cromosomas, con los cromosomas acocéntricos, que nos dice que el centrómero se encuentra ubicado en un extremo de la estructura, formando así brazos largamente diferentes. Bien, continuamos con lo que son los tipos de cromosomas. Aquí tenemos estos cuatro tipos y vamos a definir cada uno de ellos. Comenzamos por lo que son los cromosomas procariontes. Esto nos dice que poseen una sola cadena de ADN y están ubicados dentro de los nucleótidos dispersos en el citoplasma de la célula, a diferencia de los cromosomas eucariontes, que nos dice que estos son relativamente más grandes o considerablemente más grandes que los otros y poseen una doble cadena de ADN lineal, es decir, en doble hélice. Bien, continuamos con lo que son los tipos de cromosomas somáticos y sexuales. A diferencia de estos tienen una peculiaridad, ya que estos son los que le dan las características físicas y sexuales al individuo. Comenzamos por lo que son los cromosomas somáticos, o también conocidos como autosomáticos. Estos son los que le dan la característica no sexual o reproductiva al individuo, es decir, son los que le permiten o le transmiten al individuo las características físicas. A diferencia de los sexuales, que nos dicen que estos también son conocidos como alosomas. Estos son los que le transmiten o le dan la característica sexual o reproductiva al individuo, claramente distinguible por su género biológico. Los varones tienen un par de 23 cromosomas de tipo XY y las mujeres un par de 23 cromosomas de tipo XX. Muchas gracias. Antes de adentrarnos al tema de la división celular, es importante conocer algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es un gen? Cuando se habla de gen se refiere a algo tan simple como un segmento corto de ADN. Sin embargo, hay aproximadamente 20.000 genes en cada célula de nuestro cuerpo. Juntos se encargan de conformar el material hereditario y la forma en la que éste funciona. Hay muchas características personales, por ejemplo, la estatura, que pueden ser determinadas por más de un gen. Sin embargo, hay algunas enfermedades, por ejemplo, la anemia drepanocítica, que puede ser determinada u ocasionada por el cambio de un solo gen. ¿Qué es un alelo? Un alelo es cada una de las dos o más versiones en la que se manifiesta un gen. Es decir, puede haber un solo cromosoma para el color de ojos, pero pueden haber varios alelos y cada uno de estos alelos determina un color diferente de ojos. ¿Qué es un locus? Un locus es aquel lugar específico del cromosoma en el cual se encuentran los genes
o alguna otra secuencia de ADN, como por ejemplo su dirección genética. Y para finalizar con los conceptos básicos, que es el genoma. Este punto es muy importante porque el genoma es la totalidad de la información genética de cualquier ser vivo pluricelular. En los seres humanos, el genoma consiste de 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo de las células y un pequeño cromosoma que se encuentra en la mitocondria de estas. La división celular es un proceso sumamente importante. Algunas de las células del organismo pasan por sucesivas divisiones celulares. Un claro ejemplo de esto lo brindan las células madre de la médula ósea, que se encargan de dar origen a los glóbulos rojos. Esto mediante división celular. Los glóbulos rojos viven solo 120 días, pero hay alrededor de 25 billones en la sangre de un adulto. Para mantener este número constante, se requiere que se formen unos 2,5 millones de glóbulos rojos por segundo, mediante la división celular. Muchas células del organismo, como por ejemplo las células de las neuronas o las fibras musculares o los glóbulos rojos, no pueden dividirse una vez que entran en su etapa adulta. También es el caso de las células del hígado. Sin embargo, en este caso en particular, estas células pueden dividirse solo en situaciones esenciales. Por ejemplo, si parte del órgano es removido quirúrgicamente, estas células restantes, incluso si solo queda un tercio de ellas, comienzan a dividirse y no se detienen hasta que el hígado vuelva a su tamaño inicial. Esta característica es aprovechada para realizar trasplantes de donantes vivos. La mitosis es un proceso de división celular breve, dura aproximadamente entre 1 y 2 horas, ocurre en células somáticas. Las células somáticas son aquellas que conforman el crecimiento de los tejidos y de los órganos del cuerpo. Las células somáticas proceden de las células madres desarrolladas durante el proceso embrionario y sufren procesos de proliferación celular o apoptosis. La apoptosis es una vía de destrucción o muerte natural programada por el organismo mismo con el fin de controlar su desarrollo y su crecimiento. La mitosis es un proceso que concluye con la formación de dos núcleos separados, esto se conoce como cariocinesis, y la partición del citoplasma, que se conoce como citocinesis, con el fin de formar dos células hijas genéticamente idénticas entre sí. La mitosis cuenta con 4 fases. Está la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, el material genético se condensa formando unas estructuras altamente organizadas conocidas como los cromosomas. Dado que el material genético se ha duplicado previamente durante la fase S de la interfase, estos cromosomas cuentan con 2 cromátidas unidas por el centrómero mediante moléculas de coenzimas. Uno de los hechos más tempranos en la profase en células animales es la duplicación del centrosoma, formando 2 centrosomas hijos, cada uno con 2 centriolos. Estos migran hasta polos opuestos de la célula y sirven como centros organizadores de unas estructuras fibrosas conocidas como microtúbulos. Esto mediante la polimerización de tubulina soluble, de modo que el uso de las células mitóticas consta de 2 polos. Cada uno de estos polos se encarga de mandar microtúbulos a través de ellos. Pasamos a la prometafase o la profase tardía. En esta fase,
envoltura nuclear desaparece y los microtúbulos entran invadiendo este espacio nuclear. Esto se conoce como mitosis abierta. Sin embargo, hay algunas plantas o protistas que hacen una especie de variación determinada mitosis cerrada. En la mitosis cerrada, el huso se forma dentro del núcleo y los microtúbulos pueden invadir el espacio sin necesidad de que la membrana se disuelva. Ellos solamente penetran en la membrana nuclear y esta se va a mantener intacta. Cada cromosoma ensambla dos cinetocoros hermanos sobre el centrómero, uno en cada cromática. Un cinetocoro es una estructura proteica compleja que se puede anclar a las ya mencionadas estructuras fibrosas conocidas como los microtúbulos. No se tiene un conocimiento a fondo acerca de la función y la estructura de los cinetocoros. Sin embargo, se sabe que estas estructuras proteicas cuentan con unos motores moleculares, entre otras características. Cuando un cinetocoro se ancla a un microtúbulo, estos motores moleculares se activan utilizando energía de la hidrólisis del ATP para ascender por los microtúbulos hasta el cromosoma de origen. Esta actividad motora es utilizada como una fuerza de empuje necesaria para separar más adelante las cromátidas de los cromosomas. Pasamos a la metafase. A medida que los cinetocoros y los microtúbulos se anclan durante la prometafase, los centrosomas los centrómeros de los centrosomas se congregan en la placa metafásica o en el plano ecuatorial, que es una línea equidistante entre los dos centrosomas que están en cada polo opuesto de la célula. Dado que una separación cromosómica correcta consta de que cada microtúbulo esté anclado a su cinetocoro formando las fibras cinetocóricas, los cinetocoros que sencillamente no están anclados a ningún microtúbulo mandan una especie de señal para evitar la progresión prematura a la anafase antes de que todos los cromosomas estén perfectamente anclados y alineados en el plano ecuatorial. La anafase es la fase más crucial de la mitosis porque acá se realiza la distribución de las dos copias del material genético original. Entonces tienen lugar dos sucesos. En primer lugar, las coecinas que mantenían unidas a las cromátidas hermanas son cortadas. Entonces ahora son dos cromosomas hermanos que son separados por los microtúbulos anclados a cinetocoros al desensamblarse. A continuación, los microtúbulos que no están anclados a sus cinetocoros se alargan, empujando a los centrosomas y al conjunto de cromosomas asociados hacia extremos opuestos de la célula. En resumen, durante la anafase los cromosomas hermanos son separados y las cromátidas migran hacia los polos respectivos. Durante la telofase, los microtúbulos que no están anclados a ningún cinetocoro continúan alargándose. Entonces, la célula continúa expandiéndose. Cada cromosoma hermano se encuentra en un polo diferente, se reforma una membrana nuclear con los fragmentos de la membrana plasmática de la célula original. Entonces, ambos juegos cromosómicos están dando lugar a núcleos separados. Acá termina la cariocinesis. Sin embargo, la división celular no ha terminado. Ocurre una sucesión inmediata al terminar. Desaparece el uso mitótico, los cromosomas se expanden y
aparece una envoltura nuclear en cada polo de la célula. La citocinesis es un proceso independiente que técnicamente no forma parte de la mitosis, pero sin embargo se inicia simultáneamente a la telofase y al finalizar las dos células hijas cuentan con una copia del genoma original de las células madre. Y yo les vengo a hablar sobre la meiosis. La meiosis es un tipo de división celular que se da en las glándulas sexuales para generar gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Este es un proceso donde se toma una célula diploide y pasa por dos divisiones sucesivas llamadas primera y segunda división meiótica para obtener 4 células haploides. La meiosis tiene dos divisiones, la meiosis 1 o fase reductiva. Aquí el material genético de la célula hija es la mitad del material genético de la célula progenitora. En cambio, la fase duplicativa, o mejor conocida como meiosis 2, el material genético de la célula hija es diferente al material genético de la célula progenitora. La meiosis está constituida por profase, metafase, anafase y telofase. La profase 1. La profase 1 es la etapa más compleja de la meiosis. Esta está subdividida en 5 etapas: lectoteno, cigoteno, plaquiteno, diploteno y diacinesis. El lectoteno es la primera etapa de la profase. Aquí el ADN se condensa y se forman los cromosomas, que cada uno con 2 cromatinas hermanas. En el cigoteno, aquí los cromosomas homólogos se aparean creando un complejo de ADN y proteína. En el plaquiteno, los cromosomas están estrechamente unidos y empieza el entrecruzamiento o el intercambio de material genético a través del nódulo de recombinación. En el diploteno, los cromosomas están ligeramente separados y están unidos por quiasma, al menos una por cada cromosoma. Y la diacinesis es la transición a la metafase 1. Aquí los cromosomas ya están más compactos y empieza la desintegración de la membrana nuclear. La metafase 1. En la metafase 1 los cromosomas se alinean en el centro de la célula, o mejor conocido como plato ecuatorial, y la envoltura nuclear desaparece. En la anafase, aquí los cromosomas se separan y van a cada polo. En la telofase aparece otra vez la membrana nuclear y esta empieza a cerrarse separando el citosol, dando como resultado 2 células hijas. La meiosis 2, esta es similar a la mitosis. Aquí las cromatinas se condensan y se convierten en números haploides. En la profase 1, los cromosomas se condensan y se convierten en números haploides. Y la envoltura nuclear desaparece. En la metafase 2, los cromosomas se alinean otra vez en el centro de la célula y los centriolos se ubican otra vez en los polos. Estos fueron movidos en la profase 2 cuando la envoltura nuclear desapareció. En la anafase los cromosomas son separados y se van a cada polo. En la telofase 2, aquí aparece otra vez la envoltura nuclear y empieza a cerrarse, dando como resultado 4 células hijas, pero con un número de cromosomas haploides. Diferencia
Diferencia entre mitosis y meiosis. Una de las grandes diferencias entre la mitosis y la meiosis es que en la mitosis solamente ocurre una sola división celular, en cambio en la meiosis ocurren dos. La mitosis nos produce células somáticas, en cambio en las meiosis nos producen células sexuales. La meiosis da como resultado dos células hijas, y en cambio en la meiosis da como resultado 4 células hijas. En la meiosis el proceso es un proceso largo, en cambio en la mitosis es un proceso corto. En la meiosis los cromosomas homólogos son bivalentes, en cambio en la mitosis los cromosomas homólogos son independientes. Una de las diferencias más resaltantes de esta, aparte de las divisiones, es que en el proceso de la mitosis pues, no ocurren tantas alteraciones cromosómicas ni genéticas. En cambio, la meiosis tiene un alto porcentaje de sufrir alteraciones cromosómicas y genéticas. Alteraciones cromosómicas relacionadas con la meiosis. Entre estas podemos encontrar anomalías en el número de cromosomas y anomalías cromosómicas estructurales. Las anomalías en el número de los cromosomas. En la meiosis es muy necesario que cuando ocurre el proceso de la separación de los cromosomas a los poros se realice. Esto ocurre en la anafase y se llama disyunción meiótica. Porque si esto no ocurre o hay un retraso en la primera y segunda división meiótica, pueden ocurrir problemas cromosómicos alterando el número de estas. Entre las anomalías según el número de cromosomas se subdividen en dos: aneuploidia autosómica y aneuploidia sexual. Entre la aneuploidia autosómica encontramos el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau. El síndrome de Down es una trisomía cromosómica del número 21. Este es el síndrome más común. Las personas afectadas padecen de baja estatura, retardo mental, pliegues en los ojos y lengua arrugada. Síndrome de Edwards. Este se caracteriza por tener un cromosoma de más en el cromosoma 18. Esta es una enfermedad infrecuente. Clínicamente las personas afectadas padecen bajo peso al nacer, baja estatura y retardo mental y problemas y atraso en el desarrollo psicomotor. El síndrome de Patau. Este se caracteriza por tener un cromosoma de más en el cromosoma 13. Esta es una enfermedad, este es un síndrome no tan frecuente, pero las personas afectadas mueren al nacer o al año. Hay un porcentaje del 80% y 90% de los fetos que no llegan a término. Aneuploidia sexual. Aquí encontramos el síndrome de Kinefer, el síndrome de Turner, el síndrome de supermacho y el síndrome de superhembra. El síndrome de Kinefer es una trisonomía con el cromosoma X de los varones, es decir, tienen otro cromosoma X. Los varones afectados son altos, sufren de atrofia testicular, retardo mental, les crecen las glándulas mamarias y tienen rasgos femeninos. Síndrome de Turner. Este es un síndrome que afecta a las mujeres.
ya que se caracteriza por presentar un solo cromosoma X. Las mujeres afectadas presentan infertilidad, son bajas de peso, los pezones los tienen muy separados y presentan manchas marrones en las piernas. Síndrome de supermancha. Este se caracteriza por tener otro cromosoma. Los varones que presentan este síndrome no presentan ninguna otra diferencia de un varón normal. Síndrome de la superhembra. Este se caracteriza por presentar trisonomía en el cromosoma, es decir, presenta otro cromosoma. Las mujeres que padecen esta son altas, delgadas y sufren de irregularidades en su menstruación. Alteraciones, anomalías cromosómicas estructurales. Entre las anomalías estructurales encontramos la deleción, la duplicación, la inversión, la sustitución y la translocación. La desleción. Aquí consiste en que un fragmento del cromosoma se rompe y dando lugar a un síndrome llamado síndrome de Peter-Winn, que el fragmento del brazo largo del cromosoma número 15 se rompe. Duplicación. Consiste en la copia de un segmento del cromosoma, dando lugar a un síndrome llamado síndrome X frágil, que consiste en la duplicación del brazo del cromosoma X. Inversión. Esta se caracteriza porque hay una ruptura del segmento de ambos brazos del cromosoma y estas cambian de